Antes de empezar a continuación diré lo siguiente. Y advertencia. El único fin de este contenido y de mi canal es entretener y en mis teorías y los usado en este vídeo. Historia como las imágenes y música en este vídeo no es mío derecho a sus respectivos autores. Todos los derechos reservados. Autores y creadores y créditos de la historia es de Wattpad de Oscarsperia 5991. Pero el vídeo lo hice yo pero lo anterior como había dicho. Concluida contenido adulto. La vida de ninguno de ellos fue fácil, rodeados de sufrimiento y decepciones ellos tomaron la decisión que les dé lo que realmente quieren, aunque a muchos no les guste. No tengo los derechos de ninguno de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Todos los derechos reservados. Capítulo 1 Esto es inaceptable héroe Deku. Ese era el grito del actual director de la Comisión de Héroes el cual estaba teniendo una de sus muy recurrentes discusiones con el actual héroe número 1 y símbolo de la paz Izuku Midoriya o como todos los conocen con su nombre de héroe, Deku Izuku. Ya se lo dije director, la prioridad era mantener a los civiles a salvo. Claramente molesto además ella ya se estaba retirando y Director, déjate de excusas. Una y otra vez siempre terminas dejándola escapar. Golpeando la mesa de su escritorio con mucha fuerza la prioridad número 1 es capturar a esa maldita traidora cueste lo que cueste. Mirando a Izuku fijamente es por eso que ya se dio la nueva orden de usar fuerza letal nada más verla. Izuku. Pero señor, director. Ella dejó de ser una desde el momento en que se convirtió en una villana y mató a su padre bajo el nombre de Snow Duchess. Aquello era una de las tantas veces que discutían en esa oficina, desde que Izuku se había convertido en el héroe de Japón por haber derrotado definitivamente a All for One y Shigaraki en la gran batalla de héroes y villanos de hace algunos años atrás, donde su popularidad se disparó hacia la cima en tiempo récord, superando a todos los demás héroes en el ranking. Director, eres el maldito símbolo de la paz y no puedes atrapar a una maldita villana. Izuku. Enojado esto no tiene sentido dirigiéndose hacia la salida director. ¿A dónde crees que vas? Izuku. Usted ya lo dijo, soy el símbolo de la paz y tengo que patrullar las calles lamentablemente para él, aquel puesto no era solo por haber salvado al país de ese villano, para su desgracia antes de perder, All for One en un último movimiento para no dejar que aquel que lo derrotó tenga una vida tranquila reveló toda la información acerca de su Kirk y de la capacidad que tenía para poder heredar ese increíble poder. Director. Antes de que te vayas respóndeme lo siguiente haciendo que Izuku se detenga ¿ya revisaste los candidatos que te recomendamos para que sea tu sucesor? Izuku. No, poniéndose incómodo y no lo haré, la elección de eso es solo mía saliendo de la oficina y mientras caminaba por los largos pasillos solo podía pensar en una sola persona Todoroki-san director. Quedándose completamente solo maldición, cada vez es más difícil controlarlo, sacando varios documentos de su escritorio parece que tendremos que recurrir a otros métodos para obtener el One for All. Muchos años habían pasado desde que los actuales héroes más importantes habían cursado su primer año en la Academia UA el cual para desgracia fue la última vez que estuvieron todos juntos desde aquella tragedia que cambió el destino de una de sus compañeras. Academia UA fuera de los dormitorios, muchos años atrás Momo. Caminando al lado de sus amigas de regreso a los dormitorios oye Todoroki-san llamando su atención ya te conseguí esa figura coleccionable edición limitada de All Might que me pediste entregándole una pequeña caja Shouko. ¿En serio? Claramente emocionada te lo agradezco Mina. Vaya Todoroki-chan, no sabía que también te gustaba coleccionar figuras como a Midori Shouko. No es para mí sonrojándose ligeramente, sin darse cuenta se la pienso a dar a Midoriya como agradecimiento por todas las veces que me ha ayudado Toru. Vaya, parece que Ochako-chan tiene una nueva competencia jaja Uraraka. Sonrojándose por última vez chicas, ya les dije que no me gusta Deku-kun, para mí él es solo mi mejor amigo Toru. ¿Segura? Cada vez que hablamos de esto te sonrojas y cuando hablas con Midoriya-kun él también se sonroja Shouko. Frunciéndose ceño Momo. Basta chicas notando la actitud de Shouko queriéndola ayudar cualquiera de nosotras se sonrojaría si siempre le estuviéramos diciendo algo así y con Midoriya-kun ocurre lo mismo, él es muy tímido y se sonroja cuando habla con cualquier chica Tsuyu. Yao Momo tiene razón, el hecho que Midoriya-chan se sonroje cuando interactúe con una chica no significa que esté enamorado de ella, quiero provocando que todas acepte esas palabras Momo. Susurrándole a Shouko aunque si me lo preguntas a mí, Midoriya-kun puede estar interesado en ti, al igual que tú lo estás con él sonriendo viendo como a Shouko se le intensificaba el sonrojo ustedes dos tienen todo mi apoyo Shouko.
sonriendo mientras abrazaba la figura que le regalaría a Izuku. Gracias, Kirishima. Todoroki. Llegando corriendo hacia ellas Mina. Kirishima, ¿qué pasa, Kirishima? Rápido Todoroki, tienes que ver lo que están transmitiendo por el canal de las noticias. Claramente angustiado, tiene que ver con tu familia. Después de eso el cuerpo de Shouko corrió hasta los dormitorios donde nada más entrar pudo ver a sus demás compañeros mirando con diferentes expresiones las noticias, y una vez ahí vio con horror lo que había sucedido y mientras unas lágrimas caían por sus mejillas soltó aquel regalo para Izuku el cual nunca pudo entregarle. Lo que provocó esa reacción fue la noticia de la muerte de su familia. Según informaron los diferentes canales de noticias, un pequeño grupo de villanos estaba huyendo de algunos héroes y al verse acorralados, quisieron tomar a varios rehenes y para la mala suerte, que justo el hospital psiquiátrico donde aún estaba internada su madre estaba al lado. Pero ahí no terminó su desgracia, ya que no solo estaba su madre ahí, sus dos hermanos Fuyumi y Natsuo estaban en ese momento de visita y cuando aquellos villanos notaron que la familia de Endeavor estaba ahí no tuvieron que pensarlo dos veces para tomarlos a ellos como sus más importantes rehenes. Desgraciadamente tras el retiro de All Might luego de su batalla en camino todos los héroes del top habían estado muy ocupados en diferentes partes del país, por lo que ninguno pudo ir a rescatarlos, ni siquiera el mismo Endeavor que a pesar que le informaron la situación estaba demasiado lejos y no llegaría a tiempo, por lo que sin más opción tanto los policías como un grupo de héroes novatos intentaron el rescate de todos los rehenes, resultando en una batalla que al no tener la experiencia necesaria originó una gran explosión en los tanques de oxígeno de algunos pacientes y todo el hospital quedó envuelto por las llamas. Shouko para este momento se encontraba en completo shock, no pudiendo hacer más que llorar mirando aquellas llamas que le habían arrebatado a su familia. Para ella las llamas siempre habían significado sufrimiento, desde los infernales entrenamientos de su padre los cuales provocaron que su madre estuviera en aquel hospital debido al maltrato psicológico que siempre le daba, aquellas llamas que ahora le había quitado la vida a su familia. Su corazón congelado que poco a poco fue derritiéndose por el apoyo de sus amigas y de sobre todo Izuku se había vuelto a congelar mucho más que antes y ahora estaba más que decidida a nunca usar sus propias llamas, aunque su vida dependiera de ellas, pero lo que marcó su destino ocurrió por el reencuentro con alguien una semana después en el funeral de su familia. Cementerio, una semana después Shouko, llorando desconsolada en las tumbas de su familia Izuku. Todoroki-san acercándose lentamente y yo, Shouko. Midoriya levantando la mirada haciendo notar sus ojos carentes de brillo alguno. No quiero hablar con nadie ahora Izuku. Pero, Shouko. Ya te dije que no quiero hablar con nadie. Alzando la voz haciendo que Izuku retrocediera unos pasos. Vete. Izuku. Lo siento, dirigiéndose hacia sus demás compañeros frustrado por no saber qué hacer. La razón de eso era que luego de su pérdida Shouko no volvió a hablar con absolutamente nadie, no importa que tanto lo intentaran nunca recibían respuesta alguna, y fue mucho peor cuando unos días antes fue a encarar a su padre por no haber ido a salvarlos y este solo le respondió que, aunque hubiera ido a toda velocidad no hubiera alcanzado a salvarlos. Las horas pasaron y para este punto Shouko se encontraba completamente sola delante de aquellas lápidas las cuales solo eran de mero adorno debido a que aquel incendio fue tan fuerte que solo dejó todo el lugar y a los rehenes convertidos en cenizas. Ella estaba a punto de irse, pero una voz detrás de ella llamó su atención. Fue una verdadera tragedia acercándose a las lápidas dejando una flor roja para cada una aunque los malditos de la comisión de héroes y Endeavor no dijeron la verdad. Shouko, ¿quién eres? Volteando en dirección de aquella voz sorprendiéndose de quién se trataba. ¿Qué demonios hace aquí un miembro de la Liga de Villanos? Preparándose para defenderse. Oye tranquila alzando sus manos solo vine a presentar mis respetos Shouko. Respóndeme Dabi. Empezando a crear un poco de hielo. ¿Y qué significa eso que la comisión y mi padre mintieron? Dabi. Supongo que sería más fácil si hago esto aún con las manos alzadas. ¿Puedo sacar algo de mi abrigo? Señalando el lugar así sabrás que te estoy diciendo la verdad Shouko. Pensando por algunos segundos más te vale que no sea una trampa mirándolo con mucha ira después de eso y de forma muy lenta aquel villano sacó un frasco con un líquido especial el cual de forma lenta para no alterar más a Shouko se echó encima de su cabello para que en menos de un segundo este perdiera su color, dando a entender que su cabello color negro solo era debido a una pintura y que su color original era rojo. Aquello al inicio dejó a Shouko confundida, pero también había sacado una antigua fotografía en donde salía él junto a toda su familia.
Shouko al principio no lo podía creer, pero mientras más pruebas le daba al igual de todo lo que le decía acerca de su familia, cosas que solo ellos sabían, no le quedó otra opción más que aceptar la verdad, y era que la verdadera identidad de aquel villano Dabi era su hermano mayor Touya Todoroki, y después de darle un fuerte golpe en la cara, Shouko lo abrazó, llorando por saber que aún tenía a un hermano vivo. Naturalmente ella le preguntó a su hermano la razón por la que nunca regresó con ellos, haciéndolos creer que estaba muerto, y después de contarle cómo quiso corresponder las expectativas de su padre, pero al nunca ser suficiente y nada más ser reemplazado fue lo que lo llevó a cometer esa locura, pero lo que realmente lo llevó a unirse a los villanos fue que aún con su muerte Endeavor nunca dijo la verdad al mundo, y para todos él simplemente sufrió un trágico accidente. Shouko. Lamento eso, refiriéndose a ella misma. Gaby. Descuida, no fue tu culpa, todo esto es culpa del maldito de Endeavor. Nosotros solo somos víctimas, al igual que nuestra madre y hermanos, apretando sus puños con fuerza. Shouko. Antes mencionaste que la comisión y el maldito viejo mintieron mirándolo fijamente. ¿A qué te refieres? Dabi. Gracias a algunos informantes que tiene la liga, supimos que Endeavor no solo si se encontraba cerca del lugar, pero al tratarse de unos villanos de poca monta y al no estar su creación perfecta, decidió que no valía su valioso tiempo. Shouko. ¿Qué? Apretando sus dientes por la ira. Gaby. También está el hecho de la maldita comisión en sí. Siguiendo apretando sus puños, empezando a sangrar. Ese supuesto grupo de héroes novatos fueron enviados por ellos con las órdenes de ellos mismos comenzar el incendio, debido a que no querían correr el riesgo que la prensa entrevistaran a ninguno de nuestra familia y revelara la maldita escoria de ser humano que es Endeavor. Ante aquellas palabras Shouko no pudo controlarse, y mientras las lágrimas no paraban de salir dejó salir toda su ira y frustración, creando grandes cantidades de hielo sin importarle nada, que destruía las lápidas de otras personas, y una vez había terminado cayó al suelo agotada, y fue ahí donde su hermano volvió a hablar. Dabi. Ahora que lo sabes, ¿qué harás? Mirándola fijamente, haciendo notar que él también estaba llorando, pero en lugar de lágrimas era sangre. ¿Volverás a esa maldita academia donde solo entrenan para ser los siguientes perros de la podrida comisión de héroes? Shouko. ¿Y yo, Dabi? ¿Dejarás que esos malditos bastardos se sigan saliendo con la suya mientras todos piensan que son los buenos? Shouko. Pero, dejar la academia pensando en sus amigas y sobre todo en Izukuen. No todos son así, Midoriya. Dabi. ¿Hablas del héroe Deku? Soltando un pesado suspiro se nota que él es uno de los pocos que sí se puede considerar como un verdadero héroe, alegrando ligeramente a Shouko. Un segundo, pero ¿qué puede hacer él para cambiar este sistema? La oscura y asquerosa luz que transmite esta sociedad de héroes no es algo que solo una persona puede cambiar. Shouko. Resignada, agachando la cabeza. Gaby. Únete a nosotros. Shouko extendiéndole su mano. Nosotros estamos luchando para cambiar todo eso y que las personas vean la verdadera cara de los héroes. Shouko. Y yo, no, resistiéndose a la idea. Aquello pudo ser el final de aquella conversación y todo hubiera vuelto a la normalidad, pero para este punto ya era demasiado tarde, y fue aún peor cuando el hermano mayor habló nuevamente. Dabi. ¿Permitirás que las muertes de nuestra madre, de Fuyumi y de Natsuo sean solo unos meros sacrificios para el ego Endeavor? Shouko. Imaginando a su familia consumida por las llamas, llenándose nuevamente de mucha ira. No lo permitiré. Apretando sus puños con mucha ira mientras su Kirk se activaba, pasa a producir un poco de hielo y fuego por última vez en su vida. Yo haré que todos los culpables paguen. Dabi. Aunque eso signifique abandonar tu sueño. Shouko. Aunque signifique abandonar mi sueño. Dabi. Aunque eso signifique lastimar a otros. Shouko. Aunque signifique lastimar a otros. Dabi. Aunque tengas que matar a nuestro padre. Shouko. Aunque tenga que matarlo. Dabi. Sonriendo muy bien, mandando un mensaje para luego se abriera un portal. Bienvenida a la liga, hermanita, entrando en el portal siendo seguido por Shouko. Después de eso nadie volvió a ver a Shouko nuevamente. Naturalmente todos estuvieron buscándola por mucho tiempo, sobre todo Endeavor, el cual estaba desesperado ya que no podía perder a su creación perfecta. Otro que también estaba buscándola sin descanso alguno era Izuku, el cual se sentía culpable por haberse ido ese día del cementerio. Aquel pobre chico se la pasaba días enteros recorriendo cada rincón de la ciudad para poder hallar la más mínima pista de su paradero. Desafortunadamente nunca encontró nada y con gran dolor tuvo que seguir con sus clases, pero aún así nunca se daba por vencido y dedicaba cada tiempo libre que tenía en seguir buscándola, y así siguieron por un año entero hasta que dos noticias lo dejaron impactado como nunca en su vida. La primera era que el mayor de los villanos, All for One, había escapado de prisión gracias a la liga de villanos, y lo que más le dolió a Izuku era ver nuevamente a Shouko al lado de ellos.
Academia o a dormitorios, un año después Izuku. Todoroki-san impactado viendo las noticias porque... Momo. Tapando su boca, ¿cómo pudo pasar esto? Izuku. Tenemos que ayudarla. Mirando a todos sus compañeros, ella debe estar siendo obligada por ellos. Momo. Ese sí, yo también lo creo. Nosotros, viendo la mirada de todos sus compañeros, ¿qué pasa? Bakugou. No es obvio, par de idiotas. Teniendo una mirada de furia mientras creaba ligeras explosiones, la maldita de dos caras no es más que una asquerosa traidora. Sonriendo como psicópata y merece las mismas explosiones que cualquier villano. Ida. Estoy de acuerdo con Bakugou, sorprendiendo de mala gana a Izuku y Momo. Ella ahora es nuestra enemiga y no debemos tener misericordia con ningún villano. Izuku. ¿Cómo pueden decir eso? Claramente enojado, mirando a ver quién es más, estaba preocupado por ella, pero solo contaba con Momo. Chicas, mirando a sus compañeras, ¿ustedes también piensan eso? No recibiendo respuesta alguna, dejando las cosas muy claras Izuku. No puedo creerlo, mirándolos seriamente, pensé que todos éramos compañeros y nos ayudaríamos mutuamente si algo malo le pasara a alguno. Uraraka. Lo siento, Deku-kun, pero, al lado de sus demás compañeros excepto Izuku y Momo, ninguno de nosotros quiere arruinar su futuro siendo amigos de una villana, haciendo que Izuku saliera de los dormitorios. Momo. Espera, Midoriya-kun. Persiguiéndolo. Después de eso ellos fueron a hablar con sus maestros, los cuales ya sabían la noticia, y si bien algunos no la consideraban una traidora sin tener todas las pruebas que demuestre lo contrario, como su maestro Titula Aizawa, no podían hacer nada puesto que ahora All for One estaba libre y era cuestión de tiempo para que comenzara una guerra entre ambos bandos. Desgraciadamente no se equivocaron y la guerra había comenzado. El país había entrado en un gran caos donde a muchos civiles tuvieron que ser evacuados a diferentes refugios. Durante ese tiempo se libraron pequeñas batallas entre los héroes y villanos donde por alguna razón siempre se terminaban encontrando Izuku y Shouko, pero a diferencia de lo que todos pensaban, ella siempre que lo veía dejaba de luchar y se retiraba, y para molestia de todos Izuku nunca la perseguía. Él siempre priorizaba la seguridad de los heridos y los llevaba personalmente a que sean atendidos. Aquello no hizo más que generar una mayor distancia con sus compañeros, llegando al punto que con las únicas personas con las que hablaba en la academia era con Momo y sus maestros Aizawa y Olmig, los cuales aún querían creer en su antigua alumna. Otra cosa que había cambiado era en el aspecto físico de Shouko, el cual no solo ahora tenía el cabello completamente blanco, también su cicatriz en su ojo se veía más desvanecida. El tiempo pasó y la guerra se había llevado a varios héroes y villanos consigo. Algunos de los héroes más importantes que habían fallecido era Aux, Edgesot, Mirko Ryukyu. Por supuesto que no solo fueron héroes profesionales, algunos estudiantes como Uraraka, Hiro o Kirishima también habían muerto, y por su parte los villanos habían perdido a casi todos sus integrantes, solo quedando entre ellos a los más poderosos, los cuales eran All for One, Shigaraki, Dabi y Shouko. Y aquello cambiaría en la última batalla. Ciudad destruida, tiempo después Dabi. Este es el fin. Endeavor agotado, lleno de heridas al lado de su hermana, rodeado de cadáveres de varios héroes. Endeavor. Ustedes dos. Muy enojado e igualmente herido a punto del colapso, solo son una maldita deshonra para mi glorioso legado. Shouko. Glorioso legado. Respirando con mucha dificultad, tu maldito legado no es más que el origen de nuestra desgracia. Endeavor. Ustedes nunca lo entenderían. Usando sus últimas fuerzas para cargar su más fuerte ataque. Cuando mueran tendré otro hijo y haré que ese maldito mocoso le entregue el One for All, y así crearé el héroe definitivo. Lanzándose con todas sus fuerzas cargando una gran llamarada, mueran. Shouko. Muy enojada, cargando su hielo como si fuéramos a dejarte hacerle eso a otro inocente niño. Lanzando su hielo Dabi. Esto se acaba aquí. Endeavor. Lanzando su fuego a máxima potencia. En ese instante los tres ataques colisionaron al mismo tiempo. La fuerza de estos fue tal que la mitad del área entera se empezaba a derretir mientras que la otra se congelaba. Un segundo después de eso Shouko había sido empujada hacia un lado mientras una inmensa nube de vapor había surgido, evitando que las diferentes cámaras pudieran captar y transmitir las imágenes al mundo, aunque realmente lo que más los tenía expectantes era el resultado de la batalla que estaba teniendo en otro lugar muy legado Izuku Midoriya y a All for One acompañado de Tomura Shigaraki.
Y mientras nadie los podía ver, Shouko se levantaba tambaleantemente, con su cuerpo lleno de heridas, buscaba desconcertada la ubicación de su hermano y solo le bastó dar unos pequeños pasos para ver otra vez cómo delante de sus ojos volvía a perder a un hermano, puesto que lo que estaba viendo era a su padre, a Endeavor con el brazo atravesando todo el abdomen de su primer hijo, aunque este tampoco quedó ileso puesto que Dabi también había podido atravesar el abdomen de su padre y se notaba que había producido una intensa llama en su interior. Endeavor. Maldito. Escutiendo sangre por su boca Dabi. Si yo caigo, derramando gran cantidad de sangre te llevaré conmigo separando de su padre haciendo que ambos caigan al suelo de espaldas. Shouko. Touya. Corriendo como podía al lado de su hermano. ¿Por qué? Empezando a llorar porque me empujaste. Sosteniendo su mano Dabi. No seas tonta hermanita, empezando a perder el brillo en sus ojos. ¿Qué clase de hermano mayor sería si no pudiera proteger a mi hermanita? Recordando a su madre, Fuyumi y Natsuo, al menos pude salvarte a ti, llorando lágrimas de sangre mientras apretaba débilmente la mano de Shouko. Escúchame atentamente, Shouko. Deja de hablar, te llevaré de aquí. Sintiendo como el agarre de su hermano se debilitaba sabiendo que lo estaba perdiendo. Por favor no me dejes también. Dabi. Es inútil, ya no pudiendo ver y dando sus últimos alientos. Este es el final de mi camino, pero no es el tuyo, Shouko. Tú vive soltando la mano de Shouko perdiendo la vida. Shouko. Touya, temblando mientras sus lágrimas no dejaban de salir y con un grito desgarrador nacido desde lo más profundo de su corazón, Shouko se lamentaba por la pérdida de la última persona que podía considerar parte de su familia. El humo poco a poco se estaba desvaneciendo, ella no quería separarse del cuerpo de su hermano, pero sabía que tenía que irse lo más rápido posible para poder seguir el último deseo de su hermano, y fue ahí donde escuchó la risa de la persona que ella más odiaba en todo el mundo. Endeavor. Patético hasta en su momento de morir sin poderse mover sabiendo su destino. Al menos me pude llevar a uno de los dos. Shouko. Tú. Viendo con mucha ira a su padre maldito. Acercándose lentamente hacia Endeavor. ¿Cómo puede ser tan bastardo de decir eso? Endeavor. ¿Crees que eso le importará a todo el mundo? Escutiendo sangre para todos ustedes solo son unos asquerosos villanos y con mi muerte solo seré considerado un mártir que trato de detener a sus hijos. Jaja, teniendo una mirada burlona lo cual solo enfurecía más a Shouko. Shouko. Caminando en silencio llegando hasta el Endeavor. Después de esto todos solo querrán tu muerte en nombre de la justicia. Sonriendo por última vez. Todo ha terminado para ti, sucia traidora. Shouko. Delante de un moribundo Endeavor recordando cómo la comisión oculta la verdad de la muerte de su familia. Las personas en el poder siempre ocultan la verdad y pisotean a los débiles para seguir cómodos en sus lujosos escritorios. Así es como funciona el mundo. Creando una estaca de hielo. Al diablo la justicia y al diablo la maldad, me matarán solo porque es lo que los demás quieren. No es justo, no lo soporto, me enfurece. Solo quiero hacerlos entender que estoy luchando por aquellos que fueron menospreciados y sacrificados como si fueran simple ganado para mantener esta farsa de sociedad. Parándose encima de Endeavor alzando la estaca. El bien, el mal, lo rechazo a ambos. Y aún con tu muerte, enterrando con todas sus fuerzas la estaca justo en el corazón de Endeavor. Nada ha terminado. Endeavor. Tú solo fuiste sintiendo como su vida se desvanecía lentamente. Mi más grande error dejando de respirar. Tras eso Shouko retiró con fuerza aquella estaca del corazón del ahora cadáver que su padre. Un poco de la sangre había caído justo donde antes tenía su cicatriz pareciendo como si la tuviera nuevamente. Sus lágrimas se mezclaron dando la ilusión que al igual que su hermano Touya, ahora lloraba sangre, y con una nueva determinación por lo que dijo hace unos instantes atrás, ella no descansaría hasta hacer pagar a todos y cada uno de los culpables de la comisión de héroes y de los héroes que estén involucrados con ellos. Tras eso Shouko retiró con fuerza aquella estaca del corazón del ahora cadáver que su padre. Un poco de la sangre había caído justo donde antes tenía su cicatriz pareciendo como si la tuviera nuevamente. Sus lágrimas se mezclaron dando la ilusión. Parte 1/3 capítulo 2. Maldita traidora. Aquel grito desgarrador, que fue escuchado por varias personas a varios metros de distancia, provenía del héroe profesional y dueño de su propia agencia Ingenium, como todos conoces, su nombre de civil Tenya Ida, el cual se encontraba tirado en el suelo sin poderse mover debido al hielo creado por su antigua compañera de clase. Shouko. Enfrente de un edificio administrativo con varios daños. ¿Qué sucede, héroe? Rodeada de muchos héroes congelados hasta el cuello. ¿Eso es todo lo que tienes? Sonriendo con algo de malicia. ¿Este es todo el poder que tiene el gran héroe Ingenium? Viendo cómo le salían lágrimas por el dolor. ¿Dónde quedó el orgullo del que presumías tanto? Ida, cállate.
tratando de liberarse, pero era inútil. Una sucia villana que mató a su propio padre no sabe nada acerca del orgullo de ser de una familia de héroes. Shouko, el orgullo del que tanto presumes a tu familia empezando a activar su Kirk solo me produce el vómito creando varias estacas las cuales provocan mucho daño a las piernas de Ida haciendo que un poco de la sangre salpicara su mejilla. Shouko, el orgullo del que tanto presumes a tu familia empezando a activar su Kirk solo me produce el vómito creando varias estacas las cuales provocan mucho daño a las piernas de Ida haciendo que un poco de la sangre salpicara su mejilla. Ida. Ah. Retorciéndose de dolor en el suelo. Muchas cosas habían pasado luego del final de la gran guerra entre los héroes y villanos. Izuku Midoriya con ayuda de varios héroes pudo derrotar definitivamente tanto a All For One como a Tomura Shigaraki los cuales murieron en el campo de batalla, no sin antes revelar el origen a todo el mundo acerca del One For All y de su capacidad para ser heredado. Por su parte Shouko luego de matar a su padre pudo huir gracias a que ella estaba sola y todos los refuerzos iban a la batalla principal. Luego de eso y tal como dijo Endeavor, se realizó un funeral de todos los héroes que perdieron su vida donde él fue reconocido como un mártir por sus acciones y sacrificio por intentar detener a sus hijos, cosa que naturalmente enojó a Shouko la cual se escondía en algunas de las guaridas de la liga y mientras se recuperaba de sus heridas empezó a investigar toda la información que estaba ahí almacenada. Las semanas pasaron y todos pensaron que después de eso por fin tendrían una sociedad libre de villanos y disfrutarían de una genuina paz. Lamentablemente no fue así, diversas bandas criminales empezaron a ocupar el puesto vacío que dejó Azo. La comisión de héroes no parecía realmente preocupada por este asunto, argumentando que ellos seguirían trabajando sin descanso junto a los héroes profesionales para seguir manteniendo la paz, pero por dentro estaban aterrados, no por los villanos en sí, sino por Shouko la cual luego de recuperarse empezó a atacar lugares en específico. Ida. Llorando maldición. Retorciendo aún de dolor por favor, no me mates notando como ella lo miraba fijamente con unos ojos tan fríos como si le estuviera mirando hasta el alma. Shouko. Creando algo de hielo para tapar las heridas de Ida y evitar que derramara mucha sangre. Las personas cuando están asustadas, cuando su propia vida realmente está en riesgo, es cuando muestran quiénes son realmente. Viendo un usbe en sus manos, sé todo lo que has hecho y con esa súplica solo me hace confirmar que, Stein tenía razón contigo. Ida. Y yo no, asustado Shouko. Ahórrate esa mierda, cuando termine con mi misión todos sabrán la verdad. Viendo como unos rayos verdes se generaban a la distancia acercándose a ellos a gran velocidad. Ya vienes mirando la USB para guardarla en su bolsillo. Tengo que irme usando su Kirk para alejarse lo más rápido del lugar. Ida. No sigas huyendo maldita cobarde. Apretando con todas sus fuerzas los puños por la frustración que sentía. Maldición. Escuchando varias sirenas al mismo tiempo que llegaba su compañero de profesión Izuku. Ingenium. Cayendo al lado de Ida y viendo sus piernas muy heridas tapadas por el hielo, al igual que varios héroes congelados, tenemos que llevarte rápido al hospital al igual que los demás. A punto de saltar, pero es detenido Ida. No seas idiota. Sorprendiendo a Izuku viendo como algunas ambulancias estaban llegando. Ella acaba de irse, si la persigues puedes alcanzarla. Viéndose desesperado tienes que matarla. Izuku. ¿De qué estás hablando? Molesto solo mírate a ti y a tus compañeros. Llevándolo hacia una ambulancia. Ida. Desobedecerás las órdenes directas de la comisión de héroes. Tratando de asustarlo Izuku. Si eso significa mantener a las personas a salvo lo haría sin dudarlo. Dejándolo en una camilla. Ahora cállate mientras reviso si hay más personas que necesiten ayuda en ese edificio. Notando como varios paramédicos intentaban sacar a los héroes congelados. Ida. ¡No! Claramente nervioso mientras lo subían a la ambulancia. Quiero decir, ya todos los héroes de mi agencia despejamos ese edificio cuando peleamos con la Maldi, siendo interrumpido Izuku. Entonces no demoraré en salir de ahí. Entrando rápido al edificio mientras Ida no hacía más que mirar a Izuku asustado al igual que algunos de los héroes a su cargo. Esto no tiene sentido, Todoroki-san pudo matarlos a todos con mucha facilidad, pero nunca lo hace inspeccionando varios pisos del edificio mientras seguía pensando. Además está el hecho de la ubicación de sus ataques, ella solo ataca estos tipos de edificios con poco personal y lo hace en fechas y horarios donde la población civil está al mínimo. Recibiendo una llamada la cual contesta de inmediato Momo. Midoriya-kun. Claramente exaltada. Es cierto que ella volvió a aparecer. Izuku. Si llegando a lo que parecía ser la oficina principal, ella volvió a atacar uno de estos edificios, no parece que se llevó nada, pero no sabemos si lo que buscaba realmente era la información. Momo.
Entiendo leyendo unos papeles segundo lo que he podido averiguar todos esos edificios que ataco con anterioridad pertenecen a la comisión de héroes, pero aún no descubro para qué frustrada crees que es por eso que dieron la orden de usar fuerza letal nada más verla. Izuku. Es lo más probable sentándose en el escritorio viendo que el computador aún funcionaba y prendiéndolo ni siquiera con Shigaraki o aún peor con All For One ingresando a la información del computador. La comisión nunca dio esa orden con ellos, por lo que lo más seguro es que estén ocultando algo. Momo. Pensando por varios segundos esto no me gusta para nada, lo mejor es que dejemos de hablar por aquí hasta estar seguros que nuestras conversaciones no están siendo interceptadas. Izuku. Entiendo encontrando varios archivos que aparentemente habían sido descifrados, dándole curiosidad tengo que colgar ya o Momo Y. Tomando un poco de aire recordando el rostro de varias personas gracias por ser la única que aún quiere ayudarme a descubrir qué fue lo que llevó a Todoroki-san a hacer todo esto aquello no le decía en broma, después de todo la guerra dejó a muchos héroes y amigos en estado crítico los cuales a pesar de todos los esfuerzos de los médicos no pudieron salvarlos, entre ellos se encontraba su antiguo maestro Aizawa o el director Nezu. Por su parte Olmiga si bien no participó directamente en la guerra, el hecho de saber que el gran villano por el que su maestra y todos los anteriores portadores dieron su vida finalmente había muerto y su sucesor, aquel que para este punto veía como su propio hijo había sobrevivido, su espíritu finalmente pudo descansar y aunado al hecho de su muy lastimado cuerpo fruto de ser un héroe por varias décadas dieron como resultado que él muriera mientras dormía, pero aún sin dejar sus características risa. Después de eso ya nada fue igual para Izuku, el hecho que ahora conocían la capacidad de poder heredar su Kirk a otra persona solo atrajo a varias personas que, si bien al principio decían querer ser sus amigos, no pasó mucho tiempo hasta que le hacían preguntas incómodas sobre a quién le dará el One for All en un futuro, algunos con algo de sutileza llegaron a mencionar que sus hijos serían muy fuertes si lo tuvieran. Naturalmente aquello no le gustaba a Izuku para nada y el hecho que toda nueva persona que conocía solo tenía esa intención dio paso a que él se sintiera algo deprimido, afortunadamente aún tenía a su madre, a la pequeña Eri la cual por su seguridad fue llevada a la Island bajo la protección de la ahora directora general Melissa Shield la cual aceptó sin ningún problema a cuidarla y propuesto a Momo, la cual para este punto era su única amiga verdadera, fue gracias a ellas que aún podía llevar esa situación, pero él podía sentir que en su corazón aún le faltaba ver y escuchar nuevamente a alguien. Momo. No tienes nada de que agradeceme Midoriya-kun sonriendo para mí tú eres mi mejor amigo y al igual que tú, no pienso que Todoroki-san esté haciendo nada de esto sin algún motivo realmente importante colgando la llamada Izuku. Soy afortunado de tener una verdadera amiga. Dejando el teléfono en el escritorio, bien veamos que tenemos aquí leyendo varios documentos, sorprendiéndolo de mala manera cada vez más qué significa todo esto. Después de eso el tiempo siguió avanzando, la información que encontró Izuku fue realmente alarmante para él, pero sabiendo que aquel edificio era de la misma comisión de héroes, mintió cuando le preguntaron si encontró algo luego de salir de aquel edificio, diciendo que él solo se concentró en buscar a algún civil herido, y al final del día Izuku se encontraba en la mansión de los Yaoyorozu, donde le entregó dicha información a Momo personalmente y le pidió que investigara todo lo que pudiera en secreto. Obviamente Momo aceptó sin dudarlo y mientras los días siguieron pasando los ataques de Shouko no se detenían, pero para alivio de Izuku nunca terminaba con víctimas fatales, y siempre que él llegaba ella ya se iba de inmediato, y pese a que Izuku podía perseguirla y alcanzarla rápidamente, él siempre se quedaba a atender a los heridos y siempre se adentraba a los edificios atacados con la misma excusa de buscar algún herido atrapado pero la verdad es que seguía recopilando la misma información que Shouko y se la entregaba a Momo. Así siguieron las cosas por algunos meses hasta que las cosas se empezaron a salir de control para todos. Shouko. Eres una maldita escoria repugnante. Muy enojada lanzando afuera de su agencia a Mineta lleno de heridas y sangrando. ¿Cómo puedes siquiera pensar en hacerle eso a una mujer? Saliendo de la agencia con algo de sangre en su rostro y algunas heridas, pero sin dejar de mirarlo con unos ojos fríos, como si de la misma muerte se tratase Mineta. Aterrado llorando él lo siento Mineta. Aterrado llorando él lo siento. Orinándose encima y yo. Shouko, cállate. Empezando a activar su Kirk para terror de Mineta el cual se intentaba a rastras para escapar. No quiero oír ninguna de tus patéticas excusas. Lanzando su hielo atrapando los brazos y las piernas de Mineta. ¿Sabes siquiera a cuántas niñas les arruinaste la vida? No recibiendo respuesta solo haciéndola enojar más. Lo sabes. Mineta, no lo sé. Completamente aterrado sintiendo que iba a morir. No fue mi culpa, ellos fueron los que. Shouko, te dije que no quería oír ninguna patética excusa.
creando más hielo tapando ahora la entrepierna de Mineta. Estoy segura que no tuviste ningún problema en aceptar toda esa porquería. Haciendo que su hielo apretara cada vez más a Mineta. No es así. Mineta, detente. No pudiendo hacer más que llorar del miedo y del inmenso dolor. Por favor, detente. Shouko, ¿cuántas? Escuchando varias sirenas y viendo aquellos rayos verdes sin importarle cuántas veces te dijeron esas mismas palabras sin que te importaran. Mineta, me rindo. Tratando de liberarse sin ningún éxito. Hablaré, lo diré todo. Shouko, no. Dejándose llevar por la ira después de lo que les hiciste a esas chicas, solo mereces el peor de los castigos. Creando varias estacas de hielo las cuales le apuntaban a las extremidades y entrepierna a Mineta. Te voy a dejar sin piernas, sin brazos y sin la poca cosa que te hace hombre. Mineta, por favor no. En pánico total. Ya te dije que lo diré todo, por favor perdóname. Shouko, te dejaré como el trozo de mierda que eres realmente por dentro. Lanzando las estacas de hielo Mineta, viendo aquellos rayos verdes cada vez más cerca, dando un último grito antes que esas estacas lo alcanzaran. Midoriya, por favor ayúdame. Izuku, Todoroki-san, detente. Llegando a la escena demasiado tarde. Mineta. Shouko, Midoriya, viendo y escuchando su voz por primera vez después de mucho tiempo. Izuku, Todoroki-san, usando sus látigos negros para tratar de cerrar las heridas de un ya inconsciente Mineta. ¿Por qué lo hiciste? No queriendo creer lo que vio Shouko, viendo como las ambulancias y patrullas de policías llegaban. Se lo merecía, al igual de muchos otros también se lo merecerán. Activando su Kirk para alejarse lo más rápido. Izuku, espera. Usando sus látigos para dejar a Mineta con unos paramédicos. Todoroki-san, a punto de perseguirla por primera vez para alegría de algunos policías, pero una voz algo débil se lo impide. Chica, por favor ayuda. Saliendo de la agencia de Mineta usando nada más que un uniforme escolar hecho trizas en varias partes y con varios signos de maltrato. Eres un verdadero héroe, ¿verdad? Llorando mientras veía a Izuku y se acercaba a él cayendo por estar muy debilitada. Por favor ayúdanos. Izuku inmediatamente se detuvo, dejando la idea de perseguir a Shouko. Él se concentró en aquella chica que claramente estaba en problemas, con las pocas fuerzas que le quedaban. Aquella chica le contó cómo ella y muchas otras chicas estuvieron atrapadas y eran abusadas sexualmente de forma diaria por un gran número de hombres que siempre usaban máscara. Dejándola con una paramédica se dirigió adentro de la agencia de Mineta, pese a que los policías le estaban gritando que persiguiera a aquella villana, solo bastó con una sola mirada para que se callaran, y una vez adentro vio algo que sencillamente lo dejó en shock. Detrás de una pared falsa destruida por hielo se encontraba una habitación oculta, en ella habían decenas de chicas demasiado jóvenes encerradas en diferentes jaulas, cuyas puertas estaban completamente destruidas por unas estacas de hielo. Sin perder el tiempo, Izuku terminó de liberar a todas esas chicas y las llevaba a las diferentes ambulancias, mientras veía con asco como la ambulancia que transportaba a Mineta se alejaba directo hacia el hospital general. No tenía que pensar mucho para saber qué era lo que había pasado, ya que después de todo él conocía perfectamente el comportamiento pervertido que siempre presentó Mineta, pero que nunca hicieron nada para corregir, y pensando que cuando este escándalo se diera a conocer habría un gran cambio en las diferentes academias de héroes con el fin de detectar estas conductas, con el fin de eliminarlas. Desgraciadamente para él la Comisión de Héroes nunca reveló la noticia. Comisión de Héroes, oficina del director general Izuku. ¿Por qué mierda no dijeron la verdad? Extremadamente enojado, activando inconscientemente el OZA director. ¿Qué esperabas? También molesto que dijéramos que un héroe profesional tenía como esclavas sexuales a un grupo de chicas de secundaria. ¿Sabes todo el daño que eso le causaría a la imagen de los héroes? Izuku. Imagen. Generando tantos rayos que empezaban a generar pequeños daños en la oficina. Algunas de esas chicas presentar traumas severos, algunas estaban tan débiles que siguen peleando por su vida en el hospital y algunas incluso han muerto. Y solo les preocupa su maldita imagen. Apretando sus puños tan fuertes que estos sangraban. Algo como esto no debe ser encubierto. Director, nosotros debemos encubrir estas cosas todas las veces que hagan falta. Alterado viendo cómo le gritaban y destruían su oficina. ¿Por qué no aceptas simplemente la notica que dijimos sobre cómo la salvaste de una guarida de villanos y ya? Izuku, porque yo no quiero ser un héroe a base de mentiras. Derramando algo de lágrimas por la frustración al recordar cómo una de esas niñas tenía la misma edad que Eri y que mis superiores me digan que acepte eso es indignante. Director. Empezando a gritar igualmente, entiéndelo, es un asunto de credibilidad y dignidad hacia la asociación de héroes y los mismos héroes profesionales. Izuku, si ustedes no dicen la verdad tendré que hacerlo yo mismo.
a punto de salir de la oficina apretando tan fuerte el pomo de la puerta que éste se doblaba como si de simple papel se tratara. Director, si lo haces solo deshonrarás nuestra justicia y perjudicarás a todos los demás por tu egoísmo. Izuku, si perdemos nuestro honor y credibilidad por admitir una equivocación en aceptar a una escoria como héroe es que nunca las tuvimos para empezar. Saliendo de la oficina azotando la puerta tan fuerte que éste se partió en varias partes al igual que la pared. Director, temblando de ira viendo con ira la espalda de Izuku Deku. Después de eso Izuku reveló toda la verdad de lo sucedido. Naturalmente la comisión no se quedó de brazos cruzados y argumentaron que lo que dijeron solo era un primer reporte por lo que no era nada decisivo, además de prometer que después de que aquellas pobres chicas se recuperaran recibirían toda la ayuda disponible y que llevarían a todos los culpables directamente ante la justicia gracias a sus testimonios. Desgraciadamente tanto Mineta, el cual se encontraban inconsciente en el hospital, como las chicas aún sobrevivientes fueron halladas muertas al día siguiente y ninguna cámara de seguridad registró nada. Aquello fue un golpe extremadamente duro para Izuku, y lo fue aún más puesto que muchos, aprovechando el anonimato que les daba el internet, empezaron a decir cosas como que fue su culpa por sus muertes, ya que como dijo lo reveló a todo el mundo, eso solo hizo que los otros involucrados actuaran no queriendo dejar rastro alguno y sin ningún nombre, identificación o alguna forma de saber los nombres de aquellas chicas. Esa investigación quedó congelada debido a falta de pruebas. Pero lo que realmente lo destrozó por dentro fue el hecho que su madre cayera enferma al poco tiempo después. Según los médicos, estos le informaron que debido a su mala alimentación y a todo el estrés acumulado por muchos años conllevó a que su cuerpo lentamente se deteriorara, provocándole un fallo cardíaco del cual ya era demasiado tarde para poder hacer algo, por lo que dejó sus obligaciones de héroes para pasar los últimos momentos de su madre a su lado. Hospital, habitación de Inko Izuku. Mama llorando desconsolado al lado de la cama de su madre conectada a una máquina que la mantenía con vida a duras penas. Lo siento, todo es mi culpa. Recordando su niñez, si tan solo hubiera ocultado mejor todo el bullying que me hacían. Tú no, Inko. No digas eso, cariño, tomando la mano de su hijo y hablándole con las últimas de sus fuerzas. Tú no has hecho nada malo, Izuku. Pero, sintiendo cada vez más el débil agarre de su mano, mamá. Soltando más lágrimas sabiendo que había llegado la hora. Inko. Cariño, escúchame, tosiendo algo de sangre. Como madre, costándole cada vez más respirar. Único que siempre quise para ti es que seas feliz, cerrando sus ojos y dando sus últimas palabras al igual que yo lo fui contigo, derramando una última lágrima y aliento de su vida. Te amo, Izuku. Mamá. Apretando sus manos no queriendo creer lo que pasaba. Mamá. Derramando un sinfín de lágrimas. Después de eso Izuku llevó a cabo todos los requisitos para que se realizara su funeral, y pese a que todos sabían que la madre del héroe Deku había fallecido, nadie a excepción de su única amiga Momo lo acompañó en su momento más vulnerables. Sus antiguos compañeros de la academia ni por el más mínimo respeto asistieron, ni ningún otro héroe profesional, ya que muchos lo seguían culpando no solo de las muertes de aquellas chicas, también de todas las veces que nunca atrapó a Shouko y que a ojos de todo el público él parecía que simplemente la dejaba escapar para seguir causando daños a la propiedad y a las personas, y el ejemplo que siempre daban era que al final Tenya Ida, el ex héroe sin Genium, había perdido cualquier tipo de movilidad en sus piernas, confinándolo a estar siempre en una silla de ruedas. Para este punto Izuku simplemente se debatía lo último que le dijo su madre. Ella esperaba que sea feliz, pero ¿realmente lo era? El mundo de los héroes que él tanto idealizó no era para nada como lo había imaginado. La hipocresía de la sociedad que antes lo menospreciaron solo por ser Kirkles, y ahora que sabían que tenía uno increíblemente poderoso que incluso se podía heredar, solo hizo que cada nueva persona que se le acercara fuera por mero interés, y ya ni hablar lo que poco a poco ha ido averiguando de la comisión de héroes. Pero Izuku simplemente no quiso pensar nada de eso, al menos por ese día, y después de acompañar a Momo hasta su limusina y de agradecerle de corazón por haberlo acompañado, se dirigió nuevamente hacia la tumba de su madre para darle un último adiós. Lo que no esperaba es que cuando regresó vio que alguien había dejado una flor. Izuku inmediatamente se puso a llorar al verla y después sostenerla, puesto que aquella flor estaba hecha completamente de hielo. Él no necesitaba pensar mucho para saber quién más lo había acompañado en ese momento.
Los días siguieron pasando, y pese a que la comisión de héroes no quería que Izuku tuviera unos días de descanso, este simplemente los ignoró. Naturalmente no faltaron los comentarios negativos como el que, cuando Endeavor perdió a su familia, siguió defendiéndolos aún con su dolor, pero la verdad para este punto a él ya nada de eso le importaba, y para mantener su mente ocupada, empezó a recopilar la información que tanto él y Momo había averiguado, y fue en ese instante que un mensaje de ella llegó a su teléfono en el cual le pedía que viera el canal de noticias cuanto antes, y cuando lo hizo pudo ver nuevamente a Shouko peleando contra Bakugou. Bakugou, ya te darás por vencida, maldita traidora. Respirando con dificultad por todas sus heridas y algunos pedazos de hielo clavados en su cuerpo, Shouko, no me hagas reír, maldito imbécil, también con algunas heridas en su cuerpo, pero en mejor estado que su oponente. Tú no tiene la fuerza para hacerme retroceder sabiendo cómo molestarlo realmente. Después de todo, tú nunca podrás llegar al nivel de Midoriya. Bakugou, ¿qué dijiste, maldita? Creando varias explosiones lanzándose a gran velocidad hacia ella sin importarle dañar los edificios que tenía detrás, a diferencia del cobarde de Deku. Yo sí voy a matarte. Shouko, muchos lo han dicho y aquí sigo. Preparándose para continuar la batalla pocos segundos después, aquello se volvió un verdadero campo de batalla nunca visto desde la guerra de hace algunos años. Diversas explosiones y pilares de hielo chocaban constantemente, pero a diferencia de las explosiones de Bakugou, las cuales lanzaba sin importarle si estas iban dirigidas a algún civil atrapado en el conflicto, los pilares de hielo de Shouko eran más calculados e Izuku pudo notar cómo estos protegían a los civiles. Los minutos fueron pasando y lo que parecía ser un gran conflicto ya daba señales que pronto terminaría. De la nube de polvo y de vapor que generaron, se podía ver a Shouko, la cual estaba realmente herida al punto de incluso su cabeza estaba sangrando. Por su parte, Bakugou no estaba en mejores condiciones. Para sorpresa de muchos, dos grandes estacas de hielo habían atravesado sus piernas, por lo que le impedían seguir moviéndose. Bakugou, ¿por qué? Muy enojado y frustrado porque tú entre todas las malditas extras te tuviste que volver una asquerosa villana. Shouko, respirando con algo de dificultad, aunque te lo diga un idiota como tú nunca lo entendería. Bakugou, maldición. Arrancándose aquellas estacas lentamente, se suponía que uniendo nuestros genes crearíamos al héroe más fuerte de la maldita historia. Quitándose completamente las estacas, cayendo de rodillas al suelo, incluso llegué a tener un trato con Endeavor para casarnos una vez nos graduáramos. Shouko, sin decir nada, solo recordando el rostro de su padre, llenándose de una gran furia, haciéndolo notar con su mirada. Sin decir nada, solo recordando el rostro de su padre, llenándose de una gran furia, haciéndolo notar con su mirada. Bakugou, pero tuviste que arruinar aquel glorioso legado solo por la muerte de unos inútiles. Shouko, entendiendo que se refería a su familia. ¿Cómo te atreves a insultarlos, desgraciado? Acercándose rápidamente hacia Bakugou en ese momento, y aprovechando ese instante de distracción, Bakugou disparó una última explosión, la cual iba cargada con escombros y varios picos de hielo, los cuales se dirigían directamente hacia Shouko, la cual rápidamente creó un gran pilar hielo, lográndose defender casi en su totalidad, ya que un pedazo de escombro se había incrustado en su brazo derecho, pero lejos de detenerse, ella simplemente siguió avanzando y usando su hielo aprisionó las manos de Bakugou, evitando que hayan más sorpresas. Shouko, como siempre atacas a traición, llevando su mano al pedazo de escombro de su brazo y sosteniéndolo con fuerza, pero ¿qué podía esperar de ti? Es igual a lo que hiciste en la primera prueba de combate y peleaste contra Midoriya arrancándoselo sin inmutarse y sosteniéndolo con fuerza en su mano, aún con todo lo que hiciste para superarlo y teniendo a la maldita comisión protegiéndote la espalda, acercándose más a Bakugou. Tú nunca podrás salir de la sombra de Midoriya. Aquel comentario había golpeado realmente fuerte a su muy desmedido orgullo y sin tener control de sus palabras dijo sus últimas palabras. Bakugou, cállate. Teniendo varias venas marcadas por la ira, no me importa si al maldito bastardo de Deku tenga ese Kirk regalado, yo lo voy a superar cueste lo que cueste. Tratando de liberar sus manos sin éxito, y si no soy yo será mi hijo el cual lo entrenaré con el único objetivo de superarlo. Ante esas palabras, Shouko pudo ver claramente la imagen de su padre reflejada en Bakugou, y en un rápido movimiento, no solo para que finalmente se callara, también para evitarle el futuro sufrimiento a un pequeño niño, ella usando aquel escombro que sostenía en sus manos cortó el cuello de Bakugou, y este al tener las manos atrapadas no pudo hacer nada para evitar la hemorragia, muriendo a los pocos segundos, y lo último que pudo ver en su vida era la espalda de Shouko alejándose.
Después de eso Izuku apagó la televisión y fue directo hacia la mansión de Momo para pedirle el favor que no importara qué método deba usar, pero que debía localizar cuanto antes a Shouko. Así pasaron los días y después de muchos sobornos y hackeos a diferentes cámaras y satélites, no solo públicos sino también privados, todo gracias a su más reciente trabajadora en su empresa Atsume Mei, fue que pudo hacer un aproximado de dónde puede estar gracias a que conocían la dirección por donde se fue luego del asesinato de Bakugou. Y con un abrazo Momo se despidió de Izuku y deseándole la mejor de las suertes para cuando la encuentre y finalmente puedan hablar tranquilos fue que se marchó, ignorando todos y cada uno de los mensajes de la Comisión de Héroes y gracias a un pequeño dispositivo que instaló en su celular proporcionado por Atsume, fue que su celular no podía ser rastreado a no ser que lo retire él mismo y después de varios días de búsqueda lo llevaron a las cimas de unas montañas donde lo que predominaba era el frío y la nieve, aquella imagen solo transmitía soledad y melancolía, y después de varios minutos caminando por aquella área fue que pudo ver algo a la distancia. Al principio no podía ver claramente, pero conforme se acercaba pudo ver que eran varias lápidas y en medio de estas se encontraba la persona que andaba buscando entregando un montón de flores congeladas a cada una de las lápidas. Y después de varios días de búsqueda, lo llevaron a las cimas de unas montañas, donde lo que predominaba era el frío y la nieve, aquella imagen solo transmitía soledad y melancolía, y después de varios minutos caminando por aquella área fue que pudo, Shouko. Me preguntaba cuándo me encontraría sin apartar la mirada de la lápida que tenía inscrito Rei Todoroki, ¿viniste a matarme? Dejando las flores en la lápida Izuku. No, acercándose lentamente hacia ella quedando a unos cuantos pasos detrás Todoroki-san, viendo como Shouko se giraba para mirarlo fijamente a los ojos. Tenemos que hablar parte 2/3 capítulo 3 Shouko. ¿Quieres hablar? Confundida que los héroes no tienen la orden de matarme nada más verme. Izuku. Yo, caminando lentamente hacia las lápidas, no estoy aquí como héroe, ni como símbolo de la paz arrodillándose y empezando a rezarle a las lápidas, estoy aquí es solo como Izuku Midoriya Shouko. Abriendo los ojos por la sorpresa que haces. Izuku. Quedándose en silencio unos cuantos segundos para luego levantarse y mirarla fijamente. Solo estaba mostrando mis respetos a tu familia, recordando el funeral de su madre al igual que tú hiciste con mi madre, sonriendo cálidamente. Muchas gracias Shouko. ¿Le das las gracias a una villana? Sonrojándose ligeramente, pero manteniéndolo oculto. ¿Qué pensaría la comisión si te vieran hacer eso? Izuku. En este punto ya me da igual lo que ellos digan, volviendo a sorprender a Shouko y notando que ya estaba oscureciendo. Ya se está haciendo tarde, ¿hay algún lugar donde podamos hablar a gusto? Shouko. Mirándolo detalladamente, percatándose que no mentía siendo notado por Izuku. Izuku. Te prometo que solo quiero hablar Shouko. Lo sé, dándose la vuelta y empezando a caminar. Me estoy quedando en una cabaña abandonada a varios metros de aquí, girando su cabeza para ver a Izuku. Sígueme y en el camino podemos empezar a hablar, siendo seguida por Izuku, y así ambos empezaron a hablar de camino a aquella cabaña. Durante el recorrido Shouko fue la primera en tomar la palabra y empezó a contarle toda su historia, desde que se unió a la Liga de Villano, cuando fue reclutada por su hermano mayor, de cómo entrenó su hielo para ser tan fuerte que nunca necesitara su lado de fuego, de cómo le pidió al Dr. Garaki que le quitara su cicatriz en su ojo, de cómo después de eso empezó a pintarse el cabello completamente de blanco y usar una lentilla en su ojo derecho para que parezca al de su madre, todo eso con la intención de ocultar cualquier parentesco con Endeavor. Izuku por su parte solo la dejaba hablar todo lo que quería, puesto que él pudo ver cómo ella parecía estarse desahogando por primera vez en muchos años. Para este punto la noche ya había caído y la luna había tomado su dominio en el cielo. Bajo su luz Izuku pudo ver algo que era difícil para él de describir, si bien su corazón se aceleró y sus mejillas se pusieron rojas por lo hermosa que se veía, al ver cómo en los ojos de Shouko empezaron a caer lágrimas. No hizo más que darle remordimiento, no solo por todo lo que ella tuvo que pasar, lo que más le tos, si bien su corazón se aceleró y sus mejillas se pusieron rojas por lo hermosa que se veía, al ver cómo en los ojos de Shouko empezaron a caer lágrimas. No hizo más que darle remordimiento, no solo por todo lo que ella tuvo que pasar, lo que más le dolía y se arrepentía era no haber hecho nada por ella aquel día en el cementerio hace varios años atrás. Es por ese motivo que sin un rápido movimiento la abrazó con algo de fuerza. Shouko, ¿qué haces? Algo molesta tratando de empujarlo, pero Izuku no cedía. Suéltame. Sintiendo como Izuku apretaba más su abrazo dije que me sueltes. Empezando a rasguñarlo para que la soltara, pero se detuvo cuando Izuku dijo una sola palabra. Izuku. Lo siento, Shouko. ¿Qué? Izuku.
Lo siento apretando un poco más su abrazo estando muy juntos lo siento, derramando lágrimas siendo notadas por Shouko lo siento tanto, Shouko. C cual, correspondiendo el abrazo mientras empezaba sus lágrimas no paraban ¿cuál es el punto que te disculpes? Izuku. Yo lamento no haberte apoyado ese día en el cementerio separándose un poco para limpiar las lágrimas de Shouko mientras tocaba su mejilla donde antes estaba su cicatriz Izuku. Yo lamento no haberte apoyado ese día en el cementerio separándose un poco para limpiar las lágrimas de Shouko mientras tocaba su mejilla donde antes estaba su cicatriz Shouko. Quitando la mano de Izuku ¿cómo puedes decir que lo lamentas? Sabiendo a qué se refería al funeral de su familia hace años yo fui la que se volvió una villana. Yo fui la que cometió muchos delitos por años. Yo fui la que lastimó a muchas personas. Y. No dejando de abrazar a Izuku, aunque quisiera soltarlo yo me convertí en una asesina al haber matado a mi padre y a Bakugou. Volviendo a derramar lágrimas Izuku. Yo tampoco estoy libre de pecados. En igual condición que Shouko yo también he cometido delitos al acceder a información secreta del gobierno y la comisión. Yo hice que hackearan cámaras y satélites solo porque quería hablar contigo. Y también, volviendo a abrazarse estando muy cerca uno del otro yo también cargo 2 muertos en mi conciencia sorprendiendo a Shouko por eso después de todo yo maté a All For One y Shigaraki con mis propias manos después de eso ambos se quedaron callados, simplemente se quedaron completamente quietos mientras aún se abrazaban, la sensación de calidez que se transmitían mutuamente era algo que no habían sentido desde sus días en la academia cuando aún estaban juntos, ellos simplemente querían seguir así por un rato más, y es por eso que reanudaron su conversación mientras aún se abrazaban. Izuku. Shouko, ¿por qué atacabas esos edificios en específico? Shouko. Porque en ellos estaba la información que la comisión de héroes no quiere que nadie sepa, en ellos están todos sus negocios sucios y conexiones en el bajo mundo. Y una vez que tenga las suficientes pruebas las haré públicas Izuku. Lo sabía sonriendo en ese caso. Tengo algo que te puede interesar separándose del abrazo para la molestia de ambos, para sacar su teléfono y dárselo a Shouko. ¿Confundida tu teléfono? Izuku. Revisa los archivos que hay en el Shouko. Haciéndolo pedido abriendo los ojos de la impresión estos son. Izuku. Te dije que yo también accedí de forma ilegal a la información del gobierno y de la comisión mirándola fijamente supongo que con esta información y la que tienes es más que suficiente para acabar con ellos sonriendo Shouko. ¿Por qué? No pudiéndoselo creer ¿por qué haces todo esto Izuku? ¿Por qué me das esta información para acabar con la comisión y los héroes? ¿Este no era tu sueño? Izuku. Bueno soltando un pesado suspiro la verdad es que, aquel sueño no era como yo creía que era de niño y solo terminé idealizando a los héroes recordando todo lo que ha vivido como símbolo de la paz, para empezar me dieron el puesto de número 1 solo por el One for All, y casi de inmediato me empezaron a sugerir que vaya buscando a un sucesor para entrenarlo, pero al no hacerlo ellos mismos me dieron candidatos y cada día me cuestionaban por no haber escogido a ninguno de ellos todavía. Shouko. A esos tipos solo les importa conseguir más poder apretando sus puños, pero Izuku la calma a tomarla de la mano Izuku. Lo sé, y por suerte nunca se lo di a nadie frunciendo el ceño aunque estuvieron a punto de tenerlo Shouko. ¿Cómo casi logran engañarte? Izuku. Contrataron a villanos falsos para que atacaran a otros actores haciéndose pasar por civiles, solo para que los que ellos habían seleccionado y que curiosamente estaban ahí demostraran su valor, dando un pesado suspiro mientras miraba la luna por desgracia si llegue a caer en su engaño una vez y acepte a uno pensando que él era diferente a todos los demás Shouko. ¿Y cómo te diste cuenta que no era así? Izuku. El muy idiota empezó a publicar en sus redes sociales que era mi sucesor y comenzó a tener comentarios muy arrogantes los cuales solo me recordaron a Bakugou por lo que inmediatamente lo rechacé Shouko. Sonriendo me hubiera gustado ver la cara de esos malditos Izuku. Ciertamente jaja recordando ese momento fue a partir de ese punto que me empezaron a ordenar matarte y mírame aquí haciendo que Shouko sonriera un poco volviendo a reanudar su camino después de eso Izuku siguió contándole todo lo que vivió en el bando de los héroes, de cómo a pesar que sin importar cuántas veces venciera a un villano este era liberado al poco tiempo, de cómo intentó mejoras el trato hacia los Kirkles pero que sencillamente era inútil en ese punto puesto que el último censo de la población reveló que solo quedaban un 1% de personas Kirkles en el mundo, y que las pocas que quedaban tenían grandes posiciones de poder como el caso de Melissa por lo que no lo necesitan.
De cómo las pocas veces que se encontraba con sus antiguos compañeros de la academia solo era para pedirles el One for All para sus hijos y que ellos se conviertan en los mejores héroes, y de cómo cada vez que los rechazaba nunca querían volverlo a ver, y lo más reciente fue de cómo el público la verdad de Mineta y de aquellas chicas secuestradas y que nada más lo hizo los asesinaron a todos para no dejar ningún cabo suelto, y por supuesto lo que más le dolía era todo lo relacionado con la muerte de su madre y con sus últimas palabras. Ante eso Shouko simplemente se quedó en silencio, escuchando atentamente las palabras de Izuku como él lo hizo con ella, al mismo tiempo que sostenían sus manos en una forma de brindarse apoyo mutuo y así siguieron hasta que finalmente habían llegado a la cabaña. Shouko. Qué horrible lo que les pasó a esas niñas refiriéndose a las que encontró en la agencia de Mineta, si sabes que lo más seguro es que está involucrada la misma comisión, ¿cierto? Izuku. Lo sé mirando su teléfono. Lo que llegué a averiguar después de sus muertes es que esos desgraciados buscaban a chicas jóvenes con deseos de volverse en heroínas en pequeños pueblos apartados, les llenaban la cabeza con la promesa de ingresar a una buena academia y en una agencia de un profesional apretando sus puños, y una vez estaban con ellos mataban a sus padres para que nadie se quejara cuando no volvían a saber de ellas, soltando un suspiro muy pesado lleno de melancolía y decepción. Al final mi carrera de héroe puede definir con una sola frase. Shouko. ¿Cuál es? Izuku. Sobreviví incontables batallas sin caer, recordando todas sus peleas con los más grandes villanos. No conocí la derrota, pero, recordando como siempre liberaban al villano y los rostros de aquellas niñas, jamás me alcé con la victoria. Shouko. Quedándose en silencio solo queriendo cambiar de tema cada vez que no pienso que pueden caer más bajo. Me sorprenden sacando una pequeña computadora. Aquí tengo todo lo que he recopilado, aunque no estoy conectada al internet, por lo que no puedo enviarla desde aquí. Izuku. No te preocupes, sacando un pequeño cable y conectando su teléfono a la computadora, solo debes pasarme la información a mi teléfono y desde ahí enviaré toda la información a cada contacto que tengo, además de diferentes medios de comunicación, red social. Básicamente estará tan extendida la información que no habrá forma de ocultarla. Shouko. También tiene que ser a diferentes medios en todo el mundo, empezando a pasarle una copia al teléfono de Izuku. De esa forma todo el mundo sabrá lo que hicieron y no podrán esconderse en ningún lado. Izuku. Tienes razón, viendo cómo ya estaba casi toda la información pasada a su teléfono. Por cierto, ahora que caigo en cuenta, te agradezco por nunca haberme llamado Deku. Al final terminé odiando ese nombre de héroe, pero nunca me dejaron cambiarlo. Shouko. Descuida, para mí un insulto es un insulto, sin importar cómo lo quieran parecer otras personas, sonriendo ligeramente para molestarlo, aunque tienes que admitir que fuiste muy tonto por ponértelo en primer lugar. Izuku. Lo sé, suspirando, era muy tonto en aquel entonces. Viendo que ya estaba toda la información cargada, listo, desconectando el teléfono. Ahora solo tengo que publicarla lejos de aquí, dirigiéndose hacia la puerta. Así cuando rastreen de dónde fue publicada y vengan por mí tendrás el suficiente tiempo para irte lejos y comenzar desde cero en algún otro lugar. Shouko. Espera. Deteniendo, ¿lo que carajos significa esto? Izuku. Sabes que ellos no se quedarán con las manos cruzadas mientras su imperio colapsa, así que, Shouko, así que te sacrificarás por mí. Acercándose a Izuku y sujetándolo del cuello de la camisa con fuerza. ¿Tu madre no te dijo que fueras feliz? Comenzando a soltar pequeñas lágrimas. Tienes que vivir o nunca podrás encontrar la felicidad. Empujándolo contra la puerta, además. Porque aún después de todo lo que he hecho te sigues preocupando por mí. Izuku. Yo, tocando su rostro y limpiándole las lágrimas nuevamente. Supongo que por la misma razón que cuando nos encontrábamos en el campo de batalla nunca nos insultábamos, nunca nos miramos con odio o resentimiento, o nunca nos hacíamos daño y preferíamos retirarnos aún después de la guerra. Shouko. Con la boca ligeramente abierta sin saber qué decir ante eso. Izuku. Además, lo que muchos quieren negar es que eras la única que se preocupaba por los civiles cuando peleabas con algún héroe, incluso cuando tu oponente era alguien fuerte como Bakugou. Usabas tu hielo para protegerlos, o cuando los usabas en las estructuras afectadas para que éstas no caigan. Sonriendo dulcemente mientras miraba fijamente a Shouko. Por eso quiero hacer esto, porque la chica de la que me enamoré hace tantos años atrás sigue ahí adentro. Ante todo eso, Shouko, no aguanto más sus sentimientos y le lanzo para darle un beso, aunque extremadamente torpe, puesto que, si bien Izuku era el más grande héroe, era un pésimo besador, y Shouko era la más temida villana, era la peor amante. Aún así, aquel beso los hizo sentir más felicidad y cálidos como nunca en sus vidas, solos comparado a sus días al lado de sus familiares, y ante la falta de oxígenos ellos tuvieron que separarse para volver a hablar. Shouko.
Lo siento, teniendo las mejillas con un gran sonrojo. Yo siempre te causo problemas, Izuku, empezando a llorar no solo de cómo te traté tan mal al principio cuando nos conocimos en la academia, de cómo te dejé en nuestro enfrentamiento en el festival deportivo, también por cómo todos empezaron a criticarte cuando abandonábamos nuestros combates cuando ya era una villana, hundiendo su cabeza en el pecho de Izuku, y aún así, a pesar de todo lo que hice me sigues ayudando. Es por todas estas cosas que al igual que tú, yo, te amo, Izuku. Ese Shouko, completamente sonrojado Shouko. Aún llorando, te amo, Izuku abrazándolo con fuerza, queriendo no separarse, te amo desde que estábamos en la academia, es por eso que, levantando la cabeza para ver directamente a Izuku a los ojos, por favor tú tampoco me abandones. Ante eso Izuku se había quedado sin palabras, no solo por el hecho de ver cómo Shouko le abría enteramente su corazón y le pedía ese favor que parecía más a una súplica, también se estaba reprochando a sí mismo por sus palabras y las acciones que estuvo a punto de cometer. Después de todo, su madre le pidió que sea feliz y aquella la tenía delante suyo al lado de Shouko, y sin que ninguno pudiera decir algo más ambos se lanzaron para besarse nuevamente. Nota de autor. Desde aquí comienza el lemon, por tal motivo puedes dar por finalizado este capítulo y espera a la conclusión de esta historia en el siguiente capítulo, que es el epílogo. El beso comenzó siendo suave, cariñoso, extremadamente torpe proveniente de los inexpertos, pero a medida que pasaban los segundos, Shouko iba aumentando la intensidad del beso, sorprendiendo un poco a Izuku, el cual se dejó llevar y correspondió con la misma intensidad que ella. Aquel beso se hizo picante, apasionado e intenso en muy poco tiempo, apenas si se daban tiempo para respirar ya que uno volvía a reclamar los labios del otro. Sin importarle nada más se dirigieron hacia la habitación y en concreto hacia la cama. Para ellos ya no les importaba el hecho de ser un héroe y una villana, en esa noche ellos solo eran un hombre y una mujer que buscaban el cariño del otro. Mientras se seguían besando no se dieron cuenta que ya habían llegado a la cama cayendo sobre ella. Izuku se levantó un poco para asegurarse que su acompañante se encontrara bien, pero cuando lo hizo se había quedado sin palabras por la hermosa imagen que tenía delante de sus ojos. Mientras se seguían besando no se dieron cuenta que ya habían llegado a la cama cayendo sobre ella. Izuku se levantó un poco para asegurarse que su acompañante se encontrara bien, pero cuando lo hizo se había quedado sin palabras por la hermosa el pequeño vapor que salía de su boca, y aquella mirada fue suficiente para dejarlo paralizado. Aquello le pareció divertido a Shouko, y queriendo aprovechar esta oportunidad tan única ella preguntó: Shouko, ¿qué pasa? Mirándolo fijamente a los ojos, ¿te gusta lo que ves, Izuku? Mordiendo ligeramente su labio para poner aún más nervioso a Izuku. Y yo, no haciendo otra cosa más que asentir para él, la sensualidad que ella estaba exudando era realmente hipnótica, y más cuando ella misma intensificaba eso con su mirada y sus acciones, y después de unos cuantos segundos de no hacer nada más que mirarse, ella extendió sus brazos en dirección hacia Izuku. Shouko, abrázame, y no me sueltes. Aquellas palabras no se podían distinguir si era una orden, un deseo o una súplica, pero realmente a ninguno le importaba eso, y cumpliendo con aquellas palabras Izuku se acercó hacia Shouko y mientras ellos se unían en un cálido abrazo sus labios eran nuevamente asaltados por el otro. Los minutos pasaban y ninguno quería detenerse. Después de todo, aquel momento era el primero en muchos años que podían sentir el cariño genuino de otra persona. Sin separarse de aquel beso, Izuku tomó a Shouko de las caderas y la levantó para sentarse en la cama y ella se sentara encima de sus piernas. Shouko, con algo de sorpresa por aquella acción, se dejó llevar y envolviendo sus piernas en la cintura de Izuku, continuaron besándose mientras ella comenzaba a tocar el pecho de Izuku, pudiendo sentir por encima de su camisa esos fuertes músculos que ha estado fortaleciendo a lo largo de los años. Tomándola de la cadera, Izuku acercaba a Shouko lo más posible a él. Aquella sensación tan agradable que experimentaba por primera vez lo estaba obligándolo a querer sentir más. Para Shouko no era diferente, aquellos besos y el comienzo de sus caricias habían prendido su fuego interno provocando que quisiera tomar la iniciativa. En un rápido movimiento ella arrancó con fuerza la camisa de Izuku provocando que los botones cayeran en diferentes zonas de la habitación. Pese a la sorpresa inicial, a Izuku realmente no le importaba mucho, pero se extrañó cuando Shouko se quedó mirándole el pecho con algo de tristeza en sus ojos. Izuku, ¿sucede algo, Shouko? Shouko. Estas cicatrices, tocando el pecho de Izuku suavemente, fueron de aquella batalla. Izuku, si sabiendo a qué se refería, fueron las que quedaron luego de mi lucha contra All For One y Shigaraki. Shouko, yo, lo siento, Izuku. Esto no fue tu culpa, Shouko. Shouko, no me refería a eso. Tocando el lado izquierdo de su cara, tú las conservaste, mientras que yo, solo huí de ella como una cobarde. Izuku,
Eso no es verdad. Poniendo su mano justo donde ella tenía la suya. Cada persona afronta su duelo de la mejor manera que cree, y si para ti era no verla cada mañana entonces está bien Shouko. Izuku, quitando su mano de su mejilla y poniéndola en el pecho de Izuku. Además aún con su mano en la mejilla de Shouko empezando a consentirla con o sin ella, con tu cabello completamente blanco o tu cabello bicolor, con el color de tus ojos originales o no sonriéndole, nada de eso cambia la persona que eres, comenzando a darle besos en el cuello de la chica, comenzando a estremecerla por aquella sensación Shouko. Y esa, intentando suprimir unos ligeros gemidos. ¿Cuál sería? Ante aquella pregunta que fue lanzada al aire por Shouko provocó que Izuku se detuviera para responderle, haciendo que ella tuviera un pequeño puchero por haberse detenido, pero antes de reprocharle eso se encontró con aquellos ojos color jade mirándola fijamente, mientras que Izuku tenía aquella sonrisa tan características de sus primeros días en la academia y que después de muchos años Shouko la tenía otra vez delante suya. Ella se sonrojó por eso y todo fue mucho peor cuando él le respondió con un tono que solo denotaba cariño: la mujer más hermosa que he conocido. Con un gran sonrojo en su rostro Shouko volvió a besar a Izuku, no solo para que no la viera, también lo hacía por la inmensa felicidad que llenaba su corazón en ese momento. Aquellos besos y caricias subían de intensidad con cada segundo que pasaba. Shouko, queriendo tener el control de la situación, comenzó a besar el cuello de Izuku como él ya le había hecho, provocando que diera unos pequeños suspiros de placer. Pero cuando ella pensaba que tendría el control total de Izuku toda la noche, se quedó sorprendida y soltó un claro gemido cuando sintió como él le había apretado ambos pechos al mismo tiempo y volvió a asaltar sus labios para evitar que ella reclamara algo. Ella se preguntó por un segundo cuándo era que aquel chico tan tímido que conoció se había ido, pero realmente no le importaba. Izuku continuó besándola mientras que al mismo tiempo desvestía a Shouko lentamente. Ante eso ella no opuso ninguna resistencia y en cuestión de unos cuantos segundos ella se había quedado usando únicamente su ropa interior, provocando que Izuku se quedara paralizado ante la belleza de la mujer que tenía delante. El juego de labios dio nuevamente inicio, solo que esta vez Izuku tomaba más la iniciativa, besándole el cuello mientras sus manos empezaron a recorrer sus largas piernas, apretando ligeramente sus muslos, rozándola con sus dedos y acariciando cada. El juego de labios dio nuevamente inicio, solo que esta vez Izuku tomaba más la iniciativa, besándole el cuello mientras sus manos empezaron a recorrer sus largas piernas, apretando ligeramente sus muslos, rozándola con sus dedos y acariciando cada vez más cerca de su entrepierna, introduciendo ligeramente sus dedos adentro de su ropa interior. Sencillamente ninguna parte estaba prohibida y el hecho que Shouko ya no pudiera esconder sus gemidos era la prueba que necesitaba Izuku para seguir sus ataques en aquellos puntos sensibles que estaba encontrando Shouko. Y Izuku, separándose un segundo de sus labios, continúa así, no te detengas, volviendo a besarse mientras ella lo abrazaba de la cabeza para profundizar aún más aquellos besos. Volviendo a la acción, Izuku continuó el camino de su mano izquierda hacia su pecho, apretándolo suavemente mientras que su mano derecha bajaba lentamente por su abdomen, yendo más lento por su vientre hasta llegar a la entrada del último lugar que le faltaba por recorrer. Para este punto ambos ya estaban dominados por el calor del momento. Y si bien ella se sentía mejor que nunca gracias a las acciones de Izuku, no podía soportar el hecho de que la gran villana que tenía a la asociación de héroes en la cuerda floja cayera completamente sumisa ante un hombre. Es por eso que, separándose lentamente de Izuku, ella se levantó de la cama para gran desconcierto de su acompañante Izuku. Shouko, sintiendo algo de miedo: ¿hice algo mal? Porque si es así yo, Shouko. Izuku, dándole una mirada seductora mientras que con gran sensualidad mueve ligeramente sus bragas hasta casi dejarle ver su lugar más íntimo. Ven aquí, y continúa mordiéndose el labio por lo excitante de la escena que estaba haciendo. Izuku tragó saliva y, sabiendo a lo que se refería, se acercó a ella y, llevando su rostro a la entrepierna de Shouko, corrió un poco al lado aquella braga negra que Shouko usaba en ese momento, pudiendo ver claramente la intimidad de esta directamente. Ante aquella vista, Izuku lentamente acercó su rostro aún más a la intimidad de Shouko y, sacando su lengua lentamente, él comenzó a lamerla, provocando que Shouko soltara un gran gemido que, pese a que ella intentó retenerlo con sus manos, fue imposible. Inmediatamente sus piernas empezaron a perder fuerza, por lo que se aferró a los hombros de Izuku para no caer, pero era muy difícil poder resistirse, puesto que, pese a todo eso, Izuku no se detenía, dándole cada vez más placer. Ante eso ella se preguntó dónde aprendió a hacer eso, pero antes que pensara que él ya estuvo con otra mujer, recordó cómo en su primer año de la academia, y cuando ella aún estaba ahí, su maestra Midnight les dio a todos una clase de educación sexual, y pese a que en ese entonces fue sumamente vergonzoso para todos, no podía estar más agradecida con ella en este momento.
Mientras tanto Izuku recordaba todas las lecciones de su antigua maestra Midnight durante su clase de educación sexual, es por ese motivo que sabía lo sensible que era aquella zona y de lo delicado que tenía que ser con ella, pequeños mordiscos, lamiendo de arriba a abajo, haciendo pequeños círculos, no importaba que hiciera Izuku, cualquier cambio solo provocaba más y más gemidos de Shouko, la cual ya ni se molestaba en ocultarlos, haciendo que para este punto Izuku tuviera un gran bulto en sus pantalones, siendo el origen la gran erección que tenía en ese momento. Shouko. Y Izuku, por favor, aferrándose a los hombros de Izuku para no caer, no te detengas, ese se siente muy bien, ya casi. Izuku ante esas palabras no dijo nada y simplemente siguió haciendo su trabajo, provocando muchos más gemidos en Shouko debido al haber aumentado su intensidad. Pocos segundos después la peli blanca no pudo resistir más, y en un último movimiento tomó a Izuku de la cabeza y lo empujó directamente contra su entrepierna mientras se corría al mismo tiempo que soltaba un último gemido. Izuku ante esas palabras no dijo nada y simplemente siguió haciendo su trabajo, provocando muchos más gemidos en Shouko debido al haber aumentado su intensidad. Pocos segundos después la peli blanca no pudo resistir más, y en un último movimiento la peli blanca estaba agotada, sus piernas temblaban, Izuku estaba limpiándose la cara cuando el bulto en su